Hermanos, los saludo con mucho cariño, deseando que nuestro Dios les siga bendiciendo y les siga protegiendo. Los invito a reflexionar en la palabra del Señor, en Hechos 14, versículo 8 al 20. El Evangelio tiene la capacidad de entregar paz y salvación a quienes lo reciben como regalo de Dios, pero también causa incomodidad y malestar en quienes no son aptos de recibirla. Pablo y Bernabé, en su primer viaje misionero, van de ciudad en ciudad predicando el Evangelio, donde encuentran tierra fértil que recibe el Evangelio, personas que creen en nuestro Señor Jesucristo, pero también encontraron rechazo. En la ciudad de Listra ocurre una situación muy particular. Como confirmación del mensaje del Señor, Dios obra un milagro a través de ellos. Sin duda que el Evangelio tiene efectos en las personas que lo escuchan, pero también puede producir efectos en quienes lo predican. Y esto le pasa a Pablo y Bernabé. Ellos, debido al milagro, debido a la forma en que predicaban al Señor Jesucristo, son confundidos por dioses. E incluso se les llega a ofrecer sacrificios en su honor. El predicador puede enfrentarse a una situación donde puede ser visto como un sabio, como alguien destacado en su comunidad, dándole espacio a la naturaleza humana para envanecerse, dándole espacio para que entre el pecado y desvíe la atención de quienes nos escuchan, poniéndole énfasis en el mensajero y no en el mensaje. Esta situación compromete el mensaje. Lo compromete a tal punto que el predicador puede llegar incluso a pensar en mantener esa atención en sí mismo con la ilusión de que así va a llegar a más personas, que así más personas van a conocer al Señor. Pero ¿cómo podrían conocer al Señor si el mensaje está comprometido, si el mensaje está distorsionado? Bueno, en el caso de los apóstoles, ellos se negaron de manera rotunda a ser reconocidos como algo que no eran, evitando a toda costa mostrar un mensaje errado o centrado en algo que no fuera Cristo. Fue tan ardua y llamativa su defensa que esto ayudó que quienes se oponían al Evangelio del Señor lograran cambiar la opinión de los que vivían en Listra, transformándolo de dioses a rechazados, dignos de ser apiedrados, que es lo que finalmente le ocurre a Pablo. En este ejemplo de los apóstoles, podemos reflexionar y podemos pensar en qué es lo realmente favorable y qué es lo realmente dañino. Hago la siguiente pregunta. ¿En qué momento vemos a Pablo y Bernabé rasgando vestiduras? Estamos ahora viviendo en tiempos y en un mundo muy complicado, donde la verdad de un mensaje depende del punto de vista con que se mire, donde lo bueno y lo malo depende de quién lo dice, depende de quién lo escucha,
depende de quién lo ve e incluso depende del canal que se utiliza para entregar dicho mensaje, dejando a un segundo y hasta un cuarto plano el mensaje en sí. Lamentablemente el evangelio que predicamos sufre las mismas complicaciones, no porque el mensaje sea distinto, porque el mensaje es el evangelio de Cristo, es el evangelio de la verdad. La complicación es porque nosotros mismos somos influenciados por las corrientes de pensamiento del mundo y comprometemos el mensaje. Es cierto que el mensaje es algo incómodo. El evangelio es algo incómodo. El evangelio es un mensaje que no siempre se ajusta a mi manera de pensar. Pero ese no es un problema grave, porque la palabra del Señor tiene justamente ese propósito. Tiene el propósito de moldear, tiene el propósito de guiar, de transformar mi vida. Y lo hace confrontándome cada vez y en cada momento con mi propia incapacidad, llamándome a renunciar y a dejar mi vana manera de vivir. El verdadero problema se da cuando es el evangelio de Cristo el que es sometido a mi propio colador, al colador de mis propias creencias. La pregunta que les hice: ¿en qué momento Pablo y Bernabé rasgan vestiduras? Partamos por cuando no lo hicieron. No lo hicieron cuando fueron rechazados. No lo hicieron cuando su mensaje no cayó bien. No rasgaron vestiduras cuando fueron expulsados, fueron apedreados. Ellos rasgaron vestiduras cuando el mensaje que ellos entregaban estaba siendo distorsionado. Cuando el mensaje de Cristo, la predicación de Cristo, estaba siendo desviado y estaba poniéndose la atención en otras cosas. Y en este caso, la atención en ellos, como predicadores. Ahí fue cuando ellos rasgaron vestiduras. Ahí fue cuando ellos sufrieron, se molestaron, se entristecieron e hicieron todo lo posible, aunque eso les costara su reputación e incluso su integridad, para centrar nuevamente la atención en quienes debía estar centrada, que es en Cristo. Nosotros, cada uno de nosotros, debemos entendernos como misioneros. Debemos entendernos como personas que llevamos el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo a otros. Y esto nos pone en situaciones que no siempre son muy favorables. No rasguemos vestiduras, porque al enfrentar a otros con el Evangelio, con los principios de las Escrituras, nos apedreen o nos rechacen. Rasguemos vestiduras cuando nos demos cuenta que el evangelio que predicamos está siendo distorsionado por el pensamiento del mundo. Porque finalmente entregar un evangelio distorsionado, un evangelio que no está centrado
en Cristo un evangelio que no sigue los principios bíblicos es adorar a hombres y no adorar a Dios. Ruego al Señor que nos ayude, que nos dé la sabiduría, la inteligencia para darnos cuenta cuando estemos distorsionando su mensaje. Que nos demos cuenta cuando estamos pasando el Evangelio de Cristo por nuestro propio colador, a través de nuestras propias buenas intenciones y no a través de las directrices y de los mandatos y de los juicios que hace Dios a través de su palabra. Dios nos bendiga, Dios nos fortalezca, Dios quiera ayudarnos en nuestra tarea de predicar el Evangelio. El Señor los bendiga.